Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con la primera parte de la jornada 12 de la Liga F, una jornada 12 que comenzó ayer sábado con cuatro partidos: el Granada 1, Athletic Club 5, Sevilla 3, Deportivo 1, Badalona 1, Español 1 y acabaremos con ese Madrid Club Fútbol Femenino 1, Dux Logroño 0. Abrimos, Julia, con este partido del Athletic Club, un partido que demostró que este equipo está en crecimiento, que está jugando cada vez mejor y que ayer pasó por encima de un Granada que en ningún momento, quizá un momentito fue el 1-2 cuando se acercó en el marcador, pero fue un partido que vimos un Athletic Club muy superior al equipo nazarí y una versión, aparte de muy goleadora, que es verdad que hasta ahora tampoco la habíamos visto, pero sobre todo un Athletic Club que dominó en todo momento el partido y que dio muy buenas sensaciones en todo el encuentro. Sí, vimos un Athletic Club muy peleón que ya venía demostrando que Ujú. estaba en una dinámica muy positiva después de haber conseguido la primera victoria del curso y después un empate en ese derbi vasco contra la Real Sociedad. Y bueno, o sea, contra el Granada pues ha demostrado que sigue jugando muy bien, que ya parece que se va encontrando con ese juego que quiere plantear y que es que vimos que ganaba pues todos los duelos, en todos los balones divididos acababa estando, sobre todo con una Azcona muy atenta, muy activa arriba, que es que cazaba cada uno de los balones que se quedaban en tierra de nadie en el área pequeña. Entonces, pues un Athletic que ya lo veníamos comentando, buena dinámica y que continúa con ella. Pues sí, completamente. Una buena dinámica que de momento le permite superar en su clasificación al propio Granada. Y comentábamos en la previa que estaban ahí un poco en disputa, pues ya le supera. El 11 del Granada, el equipo de Irene Ferrera, que cambió ayer su sistema, jugó con cuatro en la línea defensiva, que fueron en portería Laura Sánchez, defensa para Joli Sierra junto con Alba Pérez, carril izquierdo Mauri Vaquerizo, carril derecho para Cristina Postigo, centro del campo Lauri Requena, Ari Mingueza, Miku Kojima y arriba, izquierda Clara Rodríguez, derecha para Laura Pérez y en punta Sonja Kif. Un 4-3-3 con la sacrificada que fue Yuyuba, que no jugó ayer de inicio, luego salió la segunda parte y no tuvo el mejor partido del mundo. Y bueno, un sistema que también pretendía yo creo que igualarse al del Athletic, pero en mi opinión no solo el resultado, sino todo el partido, el sistema no funcionó en absoluto. No, o sea, y Irene Ferreras intentó cambiarlo, pero esas no acababan llegando, ¿no? O sea, es cierto que nos tiene acostumbrados, sobre todo en los últimos partidos, a esa defensa de cinco en la que Yoli parecía que iba cobrando protagonismo, que esa cesión por parte del Atlético de Madrid, pues estaba dando más o menos, ya lo dije la jornada anterior, más o menos el mismo resultado que la de Alexia, manteniendo las distancias un poco, por lo menos en cuanto a cantidad de minutos. Y bueno, pues esta vez la técnico prefirió pues cambiar a Yuyuba y meter a Yoli en esa defensa de cuatro y ya pues como decías, ¿no? Posteriormente sí que entró Yuyuba, pero yo creo que el sistema, o sea, el Granada siempre estuvo un pasito por debajo del Sí. Athletic estratégicamente. Sí, y en el Athletic el equipo de Javier Vega en portería con Nanclares, defensa de 4 con Vivi Sulce, Mariana Luz en el centro de la zaga, lateral derecho para Alexpuru, izquierdo Nerea Nevado, centro del campo para Maite Zubieta, Irene Huiza y Clara Pinedo, un poquito de enganche, y arriba izquierda Gote, derecha Sara Ortega y como referencia Azcona. El mismo 11 que formó ante la Real, el mismo 11 que formó ante el Eibar, solo un cambio en la delantera. No jugó en Campos, jugó en Azcona y bueno, quizá le salió bien porque marcó un hat-trick. El partido, la verdad es que por mi parte, el Athletic lo dominó de principio a fin. Vimos un Athletic que comenzó con las cosas muy claras. Clave el trabajo en el centro del campo de Zubieta y de Oguiza en esa tarea de contención, porque el partido lo dominaron por ahí, porque al final, cada vez que recuperaba el balón el Athletic se mantenía en campo rival. Es que el Granada apenas tuvo el balón en la primera parte. Tuvo un tramo a partir del 0-2 que quizá lo intentó, pero es que hasta ahí el Athletic fue muy dominador, comenzó llegando con mucho peligro el conjunto vasco. La primera ocasión, más o menos, llegó en un remate de Clara Pinedo, un poquito forzado, pero ya demostrando que el equipo había llegado con muchas opciones de llegar a la portería rival. Y la verdad es que desde el principio se vio un Athletic muy superior. El Granada le costaba mucho tener la pelota, ni Mingueza ni Lauri eran capaces de tenerla. Y luego era un poco sostenerse como pudieran
hasta que bueno, llegó el error de Laura Sánchez, que se equivoca a la salida de balón, recupera bien Clara Pinedo, asiste a Azcona, gran recorte ante Yoli Sierra y el remate de Ana Azcona que adelanta al Athletic en el minuto, lo tengo por aquí, minuto En 11 el de 11. partido, que ya allana el camino, pero ya había comenzado muy bien el Athletic, como digo, porque el dominio era completamente suyo, tenían la pelota, tenían también muy buena intensidad en el juego y luego, pues hacía falta alguna cosa más, cuando balón largo buscando a Kizi, bien, tanto Bibi como el andaluce, y realmente un Atleti que comenzó el partido de mejor manera imposible. Marcaba Yanaz con el primero, y el segundo tampoco tardó mucho en llegar, en el minuto 29, en este caso una acción muy buena por la derecha, el centro de Clara Pinedo, balón que remata Azcona, sola, para Laura Sánchez, y en el rechace, pues no falla la capitana del Athletic para hacer ese 2-0 en el minuto 29, un inicio de partido realmente tremendo de las vascas que dominaron completamente la situación y además sacaron el rédito en forma de goles. Sí, o sea, aprovecharon muy bien las situaciones de ventaja, esa presión alta que asfixiaba en algunos momentos al Granada, como por ejemplo a la hora de aprovechar también ese primer fallo de Laura en la salida de balón que cazó Clara Pinedo muy, muy, muy atenta y después también estuvo muy generosa a la hora de ceder para que Azcona pusiese el primero, y después el segundo llegaba un poco como lo que comentaba al principio, ¿no? O sea, en una jugada en la que primero Laura hace una muy, muy buena parada, pero Azcona, de nuevo, muy atenta, caza ese rechace. O sea, yo creo que esa fue la dinámica de todo el partido, ¿no? O sea, un Athletic que parecía tener una marcha más, un poco más de intensidad, que era lo suficiente también como para ganar esos balones que estaban divididos, esos rechaces bueno, que al Granada le acabaron costando bastante porque Sí. en el penúltimo, sí, en el tercero de Azcona fue una situación similar también. Sí, sí, sí. Realmente fue un partido que quizá tuvimos por parte de Granada 10 minutos o 5 minutos, no de ser superiores, pero sí de estar un poquito De buscar, a la sí. par, porque es verdad que después del 0-2 el Granada despierta un poco, pero es que yo creo que no llegó al campo rival de Granada hasta el minuto 24-25, que recuerdo un remate de cabeza de Yoli Sierra que se marchó por poco, pero es que hasta entonces muy, muy poco del Granada, la pelota no era para ellas en absoluto, iban a merced del Athletic y es verdad que luego tuvo un remate Kizi a pase de Laura Pérez que se marchó fuera y luego llega la jugada del gol, que es una acción muy bien ejecutada por parte de la Granada, un centro buenísimo de Ari Mínguez y el remate de Vaquerizo completamente sola para marcar ese primer gol suyo en la Liga F y hacer el 1-2 que en mi opinión pues quizá era demasiado premio para el Granada que estaba para mí mejor, bueno, mucho por debajo del Athletic y bueno, pues ese un gol le metía en el partido, después de la primera parte, con estadísticas bastante claras. Cinco tiros del Granada, perdón, tres tiros del Granada, cinco del Atlético, a portería, uno de las nazaríes, cuatro de las bilbaínas y sobre todo sensación que me dejaba a mí que el partido lo tenía muy controlado el Athletic. En la segunda parte hace un doble cambio el Granada, un doble cambio buscando cambiar el sistema y sobre todo buscando cambiar la energía del partido un triple cambio, perdón, se retiran Clara Rodríguez, Triple, Jory sí. Sierra y Miku Kojima y entran Leles Carrión, Yuyuba Cardozo y también Laustad. Un cambio que buscaba sobre todo meter una jugadora más ofensiva como el Laustad en el lado izquierdo, una central como Yuyuba un poquito más contundente que Jory Sierra y en el centro del campo Leles una pivote un poco más defensiva para tener más la pelota. No funcionó. Es verdad que al principio de la segunda parte pues sí que tuvo un par de llegadas, un par de centros laterales de Granada, que no fueron prometedoras para poder llegar al empate, pero sí al menos dando la sensación de que Granada, si el Athletic bajaba un poco el nivel de intensidad, podía aparecer el posible empate. No dio lugar porque rápidamente reaccionó el Athletic con ese 1-3, el remate muy bueno de Daniel Agote, centro de la banda derecha, y el remate de Agote lo para Laura Sánchez, o al menos lo, digamos que lo bloquea, pero se le acaba entrando en su portería, no puede evitar el gol de Daniela Gota, segunda jornada consecutiva que marca la canterana del Athletic Club, y el 1-3 yo creo que ya sentenció completamente el partido. Luego es verdad que el Granada, pues bueno, creo que tiene ahí una ocasión que es Son Shakir después de un buen pase largo, gana la espalda al andaluce y luego se cruza muy bien el Expuru para evitar el remate de la chilena, que ayer no tuvo tampoco su mejor día.
Y realmente hasta ahí fue el 1-3, ya sentenció el partido. Luego es verdad que llega el 1-4, que además se traduce en una situación muy clara de error defensivo por parte de Jujubas, un balón colgado con la cabeza desde prácticamente el centro del campo. Jujubas mide fatal y le regala el gol a Neazcola. No hay fuera de juego, por mucho que se revise, que lo pidió Nene Ferreras, pero no había fuera de juego por ningún lado. Además, es que simplemente con el pase de Jujuba que juega el balón, la jugada empieza de nuevo. Es decir, aunque estuviera adelantada la jugadora del Athletic, después de esa intervención de Jujuba en la jugada, no hay fuera de juego por ningún lado porque la jugada empieza de nuevo. Y bueno, pues ahí transforma otra vez Azcona completamente sola ese hat-trick. Y ahí hay amarilla para Yuyuga porque después de ese error que comete otro más que se lleva puesta a la futbolista del Athletic, comete una tarjeta amarilla y luego posteriormente en una jugada que se pidió revisión, que se revisó, que el VAR, el FUVES en este caso, determinó que no era agresión para roja, que lo que pidiera el Athletic, pero sí para amarilla por un contacto de la futbolista del Granada sobre no recuerdo bien si era Mm. Azcona, ¿no? Creo que era Azcona la jugadora que recibe ese golpe No, que... Azcona imposible porque se marchó justo Ah, antes. es verdad. No Pues sé, no sé igual, quién igual es, a pero Campos no recuerdo bien. sí, era una delantera. Sí. Pone Es un Campos, puede ser. contacto medio con el brazo, medio con el codo. No se ve muy bien. Sí que es verdad que el brazo se ve que sale, con lo cual ahí la colegiada creo que acierta porque no es una acción que podamos decir que es agresión, porque no se ve claramente que es agresión, pero sí que hay un brazo que sale y sí que golpea a la jugadora del Athletic y por lo tanto, pues la falta existe. Tenía amarilla ya Yuyuba y ahí llega la segunda tarjeta amarilla, expulsada al brasileño en un partido realmente terrorífico por su parte porque, bueno, no estuvo nada bien y ahí se equivocó con esa expulsión que dejó el equipo evidentemente pues aún más debilitado con 10 futbolistas frente a un equipo que ganaba ya 1-4. El 1-5 llegaba en el minuto 96, una acción muy buena, otra ejecución del Athletic Club y el remate de Mate Zubieta que hizo un partidazo y que acabó premiado con ese tanto, gran partido de Zubieta y ese 1-5 definitivo para el Athletic en un partido que fueron muy superiores a un Granada, en el que sé que destacar a alguien, pues yo destaco la de siempre, Alba Pérez, que fue la que evitó alguna ocasión más, algún gol más, porque fue la que más acertada estuvo en defensa. Recuerdo varias jugadas que fue al suelo con mucha valentía y salió ganadora. Al corte, y la verdad para mí fue la mejor del equipo, junto también, por supuesto, con una parada de Laura Sánchez y también algo que pudimos destacar de Laura Pérez, pero la mejor, la que más al nivel estuvo, quizá fue Alba Pérez. Pero ya digo, evidentemente, un equipo muy superado, un Athletic Club muy por encima y una imagen realmente, bueno, igual no esperábamos tanta contundencia, pero no es algo que digamos, solo son goles, es dominio a todo el partido, es una sensación de que ha controlado completamente la situación y al final se lleva una goleada merecida también después de cómo estaba el equipo, que le costaba marcar gol y de repente pues, marca este 1-5 que le pone bueno, por delante de la grande de la tabla. Sí, o sea, veníamos diciendo pues que el Athletic yo creo que ha despertado tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? O sea, también el partido yo creo que tuvo una dinámica al principio parecida a lo que fue en la jornada anterior el encuentro entre el Tenerife y el Granada, ¿no? Una primera Sí, parte en la que el rival del Granada fue muy superior, se fue con dos goles hasta el límite del descanso y justo en esos últimos minutos de la primera parte, pues el Granada se llevó un premio merecido más o menos, pero bueno, se lleva un premio que le hace irse con el 2-1 el 1-2 en este caso, al vestuario y que bueno, le deja con un poco de vida para la segunda parte. Yo creo que sí. ahí el equipo nazarí se esperaba pues que a lo mejor pues con esos cambios se podía arreglar algo, pero esta vez el guión no fue el mismo y no corrieron la misma suerte, ¿no? O sea, sobre todo porque el Athletic no bajó el listón, no bajó la intensidad en ningún momento No. y se llevaron otros tres goles bien merecidos porque durante todo el partido fueron superiores. Sí. La diferencia fue clara y la segunda parte de la estadística fue incluso más abultada. 2 tiros de Granada, 9 del Athletic a portería, 0 del equipo local, 5 de las bilbaínas que marcaron otros 3 goles más en la segunda parte. Y sí, como comentabas,
fue similar porque fueron el descanso después de la primera parte muy inferiores al rival 1-2, pero en la segunda parte el Tenerife falló un poco más, el Athletic no, fue muy contundente y se lleva esta victoria que le pone de momento, a falta de que acabe la jornada, en la 10ª posición con 13 puntos, igual que Granada, que está en 11ª posición con los mismos puntos, pero ahora con un average mucho peor que el de las Vascas, que empatan con Badalona y Español, que luego comentaremos su partido, y se quedan a 7 puntos de un Sevilla que encadena ya 3 victorias consecutivas en Liga, 4 si contamos la de Copa de la Reina, y bueno, realmente el partido de ayer demuestra, bueno, pues lo que hizo este equipo al tener de vuelta a Ima Gavarro, que es una futbolista que hasta ahora habíamos visto buenos momentos de ella, pero ayer sin Andrea Álvarez, pues sacó un doblete fantástico, un gran partido de la cantera sevillista ante un Deportivo que sigue sin arrancar. Es verdad que, bueno, pues tuvieron sus tramos en el partido. En la primera parte, para mí, pudieron estar un poquito a la par o por encima del Sevilla. En la segunda parte, muy por debajo de las hispalenses, que se llevó una victoria también en casa que hacía falta que consiguieran, porque es verdad que ganó consecutiva después de la semana pasada ante el Dux Logroño también. Pero lo que comentamos un poco toda la temporada del Sevilla es que parece que juegan mejor a domicilio que en su casa, pero bueno, los triunfos consecutivos en casa de cara al parón, que llegan con 20 puntos. Ya no es solo que están ya salvadas, porque 20 puntos es prácticamente la salvación, quizá faltaría un par de victorias más en toda la temporada, sino que, bueno, aspiran a meterse arriba porque empatan ahí con el Tenerife, falta que juegue su partido, también está por ahí el Madrid, y no están tampoco muy lejos de la zona europea, que evidentemente no es su objetivo, pero bueno, pinta bien el Sevilla, que empezó la temporada con dudas y de repente pues han cazado un mes de noviembre fantástico. Sí, o sea, empezó con dudas y también, pues, con muchas bajas sobre todo a nivel defensivo, ¿no? O sea, es un equipo, pues, que tuvo también, pues, muchas bajas, o sea, ya no por lesión, sino a lo largo en el mercado, veraniego, pues, de jugadoras, pues, que se marcharon y que eran importantes dentro del equipo y entonces, pues, estaba un poco en reconstrucción en ese sentido, ¿no? Pero bueno, o sea, poco a poco, pues, han ido encontrando también su juego. Yo creo que es una situación más o menos similar, se podría decir, a la del Athletic, manteniendo un poco las distancias, o sea, en el sentido de que cuando más estamos viendo que están despertando es ahora, o sea, y el Sevilla sí es cierto que sí que se ha tenido que buscar mucho más que el Athletic, porque las jugadoras, la plantilla a día de hoy sí que es más novedosa que la del equipo de Bilbao, pero sí, sí, o sea, a día de hoy pues están encadenando pues varias victorias. Esta yo creo que la más sólida, la de más peso y yo creo que igual que las bilbaínas están en una dinámica ascendente que muy, muy, muy positiva. Pues sí, yo creo que, bueno, no sé si es la de más peso igual, para mí la que más me gustó fue la de Granada, pero aún así, evidentemente, es un gran partido este, teniendo en cuenta también, pues bueno, que el Depor es un equipo que le suele competir bien también en los equipos de la zona media, y ayer pues no fue tampoco ese caso. El 11 del Sevilla con Suárez en portería, defensa con Isa Álvarez y Eva Llamas en el centro de la zaga, lateral izquierdo para Esther Martín, derecho Débora García, centro del campo, Alicia Redondo, Iris Arnaiz, Rosa Márquez y arriba izquierda Raquel Morcillo, derecha Fatu Kanté y en punta Imagawa. Comentaba antes que no estaba Andrea Álvarez, única baja del equipo entre Fatu Kanté, el resto del once el mismo habitual del conjunto de David Losada, que ha encontrado su once, ha encontrado sus jugadoras clave y que otra vez más la volvió a utilizar. En el Deportivo, el conjunto de Fran Alonso en portería con Inés Pereira, defensa también de cuatro, en este caso con Raquel García, Barth en el centro de la zaga, carril izquierdo para Samara Ortiz, derecho para Paula Novo, centro del campo en Armuinia, Olaya Enrique y Paula Gutiérrez, y arriba, izquierda para la torre, derecha Noa Marín y en punta Marisa, 4-3-3, funcionando un poquito con lo de la semana pasada ante el Deportivo, pero ante el Levante, perdón, pero no funcionó igual, evidentemente. Claro, a ver, el rival que tienen enfrente está bastante mejor que el Levante a día de hoy. Entonces, ahí pues se tenía que aplicar un poco más el conjunto gallego, que bueno, o sea, en cuanto al 11, pues sin grandes novedades, teniendo en cuenta pues diferentes bajas que tiene, y enfrente pues un equipo sevillista que, como comentas, la única baja era la de Andrea Álvarez, que entró en su lugar Fatou Kanté, que ya venía de haber marcado por primera vez en esta liga su primer gol y entonces, o sea, ahí venía también pues en buena dinámica y lo aprovechó de nuevo anotando otro tanto más. Pues sí, porque además hay que comentar que el Sevilla, bueno, el Fatucante en este caso, marcó su último gol de la temporada pasada ante el Deportivo en Riazor, en aquel partido de la penúltima jornada.
marcó la semana pasada ante el Dux Gronio y ha vuelto a marcar esta jornada. Es decir, se junta un poco partidos en casa y contra el Deportivo y marca a la futbolista catalana. Antes de comenzar, también queríamos comentar algo que se ha visto en todos los partidos de esta jornada, que es esa pancarta, ese minuto de silencio también que se ha ido en todos los campos de la Liga F contra la violencia machista. Recordamos que este martes, si no me equivoco, es el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, y que, bueno, pues aquí tanto la Liga F como el Ministerio de Deporte y también el de Igualdad pues han sumado en esta iniciativa, a la que, por supuesto, pues, nos sumamos también contra esa condena de la violencia de género, y en cada partido se guarda un minuto de silencio y también esa pancarta en contra de la violencia machista. Dicho esto, el partido empezó mejor el Deportivo, en mi opinión. Creo que le metió un puntito más de intensidad al principio, tuvieron la pelota. Es verdad que el Sevilla tampoco estaba nada incómodo con eso, porque es un equipo que ya le conocemos que lo que más le gusta es contraatacar, que lo que más le gusta es reaccionar al rival. Pero sí que es cierto, en mi opinión, que comenzó un poco más dominante el equipo deportivista, al menos con el balón. Pero generar con él, aparte de algún centro, algún balón para Marisa, alguna pelota para Ainhoa Marín, no mucho más. El Deportivo sí que pudo un poco poner el control en cuanto a la posesión, a tener un poquito más la pelota, pero el Sevilla no hacía falta que la tuviera, y es que de hecho, prácticamente sin haber tenido mucho la pelota, balón que coge Ima Gavarro y saca a relucir su talento fantástico con una acción en la que controla, da un par de toques, se planta en la frontal y un derechazo fantástico para marcar ese 1-0, un gol de pura clase, un gol de una jugadora que tiene un talento absolutamente innato y que es lo que hizo el Sevilla. Es verdad que, bueno, le ha llegado un poco en forma de cesión, pero sabíamos que estaba futbolista, poco que cogiera el ritmo, que no olvidemos que al final es una jugadora que esta temporada llegaba al Sevilla después de una temporada pasada en blanco, después de una lesión de cruzado, tenía que recuperar un poco a poco el ritmo y bueno, pues ha ido poco a poco dando buenas sensaciones y en este partido ya hemos visto el primer gran partido de Ima Gavarro con ese golazo, con esa acción que se inventa ya de la nada y que adelanta al Sevilla, y a partir de ahí es verdad que para mí el Sevilla controla mejor el partido, lo tiene bastante bien en la mano, hasta que llega un error de Isa Álvarez muy grave, que se convierte en penalti para el Deportivo después de que Sullastres evitara el gol de Ainhoa Marín, no pudiera evitar el penalti, porque al final, bueno, se tira al suelo, comete falta. Es verdad que no es para mí roja como pide Fran Alonso, que también está en su derecho, por supuesto, de pedir que la jugada se convierta en tarjeta roja, pero en mi opinión es una acción que tampoco hay una agresividad ni una violencia excesiva en ese agarrón por parte de la futbolista del Sevilla. El penalti es claro, porque el derribo es evidente, lo pita la colegiada y con el FVS no señala luego la tarjeta roja y lo transforma en Marín. A punto estuvo de pararlo Suyastres, pero no pudo evitarlo. Aquí, bueno, pues tiene la Liga F. Está el partido controlado, va 1-0, pasa atrás muy malo de Isa Álvarez y bueno, hay una Marín que es muy lista, muy rápida, muy habilidosa, saca ese penalti que ahí me transforma para empatar el partido al descanso. Después del primer tiempo, como decía, que para mí el Sevilla había ido de menos a más, pero pues ese despiste le costó caro en ese minuto 41. En cuanto a tiros, 3 ambos equipos, a portería 2 también. Mucha igualdad, pero para mí primera parte tuvo hasta el gol del Sevilla mejor el Depor y a partir del gol del Sevilla mejoró el equipo Valencia, que tuvo otro remate también de Ima Gavarro que salvó Inés Pereira, también hubo un par de acciones de Fatu Kanté, pero se acaba la primera parte con este marcador de empate a 1. Y en la segunda parte, pues el equipo hispalense está mucho mejor para mí que el Deportivo, domina mucho mejor y sobre todo encuentra un filón en la banda derecha, porque por ahí Kanté rompe cuando quiere, Débora García lo mismo, y realmente genera mucho por ahí el Sevilla. Le costó quizá un poquito imponer su ley al equipo de David Losada, que empezó la segunda parte mejor. El Deportivo también lo intentó con el Navari mucho más protagonista, incluso cayendo un poco a la banda izquierda en el tramo de la segunda parte la futbolista catalana, pero al final pues mandaron las sevillistas. El segundo gol, el 2-1, llega en el minuto 64. Una acción que inicia Inma Gavarro. Se asiste luego Fatu Kanté, que hace una jugada muy buena en mano derecha, que se marcha de todas. El pase es buenísimo, pero luego la definición de Inma Gavarro es una barbaridad. Cómo pone el pie, cómo gira el tobillo de manera fantástica para ponerlo directamente al segundo palo donde no puede hacer nada Inma Gavarro. Y es un gol de, como digo, purísimo talento de Inma Gavarro, de una capacidad de remate fantástico, porque es que el centro es muy bueno, pero es que cómo coloca el pie, cómo lo aleja tanto de la portería de Inés Pereira es tremendo. Y luego el 3-1 es una opción
también jugando derecha, de Teguera García, y ahora la que coloca el pie para definir perfectamente es Fatou Kanté, que entra el palo perfecta y bueno, no puede hacer nada de Pereira para evitar ese 3-1 del equipo hispalense, que prácticamente ahí sentenciaba el partido. El Depor lo intentó, tuvo algunas llegadas, sobre todo con la entrada luego de Michi Apóstol, también Ainhoa Marín con sus internadas, también por supuesto alguna acción más al final del partido, pero no hubo fortuna para el conjunto deportivista, que sí que pudo contar menos algo positivo en el día de ayer, y es la vuelta después de tanto tiempo, el debut en Liga F de Lucía Rivas, que la temporada pasada, antes de comenzar la temporada en pretemporada, se lesionó en la rodilla, no pudo disputar ningún minuto de la temporada pasada, y hasta ahora tampoco. Había entrado en alguna convocatoria, pero nunca había llegado a jugar minutos. Ayer por fin se pudo quitar ese malfario la futbolista canterana del Deportivo, que debutó en la Liga F, pero apenas pudo ayudar a que su equipo pudiera al menos recortar distancias en el marcador, en un partido en el que también vimos la vuelta en el Sevilla, en este caso de Julia Torres, después de esa temporada, ese Mundial Sub-17 que estuvo ya disputando, y que, bueno, pues al final no tuvo éxito para España, pero ayer sí que volvió para mantener el resultado de Sevilla, que ganó, como digo, 3-1 y que se pone en séptima posición con 20 puntos, empatado con el Madrid y con el Tenerife, y a 3 del Real Madrid y a 4 de la Real y el Atlético de Madrid, es decir, que están muy, muy bien las hispalenses, y el Deportivo sigue en esta zona un poquito peligrosa con 10 puntos, aunque, bueno, como tampoco asumo el Dux Logroño, pues seguirán fuera del descenso una jornada más y con 5 de margen antes del parón. Sí, o sea, vimos que el Sevilla pues sigue en esa buena racha, ¿no? Suma de nuevo de tres y el Depor pues sigue un poco estancado en esa mala dinámica en un partido bueno, o sea, sí es cierto que consiguieron pues a través de un penalti de Noa Marín que castigar ese error a la hora de sacar el balón por parte del Sevilla, ¿no? Un pase atrás que sí que le costó bastante caro, sobre todo viendo el minuto de partido que era y cómo iba el marcador, porque por aquel entonces iba solamente 1-0 Mm. y entonces teniendo en cuenta también que era justo antes del descanso, el empate del Depor pues podía cambiar mucho el partido, pero todo lo contrario, o sea, el Sevilla después también salió muy enchufado, una Inma Gavarro que se reencontraba con el gol en casa, que eso era muy, muy, muy importante y que a la que vimos también muy enchufada en todo momento, supo aprovechar perfectamente toda la calidad que tiene, porque calidad tiene de sobra Sí. bueno, lo demostró en ese primer disparo desde fuera del área que fue gol, después en ese remate, incluso llegó a tener una bastante clara, no sé si para poner el tercero o iba a ser su segundo, un Creo que remate era el segundo. el- que se le marcha al lateral de la red, pero o sea, muy, Mm. muy, muy activa, o sea, y yo creo que esto también le viene muy bien Sí. al Sevilla contar con la jugadora sevillana en ese estado de forma y también, pues bueno, el despertar y el reencuentro con el gol de Fatou Kanté en la jornada anterior y en esta, pues que continúa en esa buena dinámica, pues tanto con un gol como con una asistencia que muy importantes tanto a nivel deportivo como moral, creo yo. No, absolutamente. Es clave para el Sevilla, una futbolista además súper querida por la gente, y por supuesto, pues que le hacía falta al Sevilla una delantera como ella, que marcara goles, y desde luego, bueno, pues buscar una jugadora pues sin Blom, y en mi opinión, pues está haciendo más de lo que podría ofrecer igual una mejor versión de Blom, pero lo de Ima Gavarro es una futbolista de talento diferencial, es una jugadora que poco a poco recupera su nivel, y si sigue a este nivel, pues dentro de poco estará la quinta de la selección española. Veremos si dentro de la lista o no, pero es una futbolista seguro futurible para Sonia Bermúdez, y que seguro, bueno, ya se marcó con la selección absoluta. Es una futbolista que está en el radar y que seguro que pronto, si sigue a este nivel, ojalá que así sea, hablaremos de sus opciones de estar en la selección española. Pero al final, un partido que el Sevilla juega muy bien, que también esa dinámica positiva le favorece, porque es un partido que quizá con ese penalti en contra, si ese otro equipo se viene un poquito más abajo, o le cuesta un poquito más, porque claro, ibas 1-0, de repente metes al rival en el partido así lo tonto, pero no, en la segunda parte el dominio es completo del Sevilla, hizo una segunda parte muy, muy, muy correcta, y luego con esos dos goles de Ima Gavarro y de Kanté. Y comentar otra cosa más del partido, del Deportivo, la mejor, otra vez para mí fue Nar, la futbolista que más claro lo vio, que mejores pases dio, que más recuperaciones hizo, que mejor trabajo en el centro del campo hizo, pero otra vez no tuvieron éxito en el Deportivo. Marisa lo intentó, Ainhoa Marín también, pero no acaba de funcionar este equipo, y bueno, pues están fuera del descenso.
La semana pasada ganaba el Levante, pero siguen sin gustarme este Deportivo, que yo creo que tiene inspiraciones para estar mucho mejor y sobre todo para jugar mejor al fútbol, pero no lo han conseguido todavía. Y ayer el Sevilla se aprovechó de esa sensación de que el Deportivo no acaba de arrancar. Continuamos la jornada, vámonos ahora al derbi catalán entre el Badalona y el Español, que acabó con un marcador de 1-1, un Badalona que marcó primero con el gol de Itzi Pinillos, el Español respondió después con el tanto de Ona Baradat, en un partido que fue un poquito lo que esperábamos, quizá más limpio, menos juego sucio, menos acciones discutidas de lo que esperábamos, lo que nos esperaba bastante de eso, pero bueno, un empate creo que justo por lo que se vio, primera parte para mí mejor el Badalona, segunda parte mejor el Español, y que ambos equipos pudieron llevarse la victoria también en el tramo final con ocasiones muy claras. Así que bueno, un punto para cada equipo, siguen empatados la clasificación y delante del Español porque ha empezado la temporada mejor que sus rivales de ayer. Sí, o sea, yo creo que lo que más pudo sorprendernos, ¿no?, fue ese tramo final en el que cuando ya estaba el 1-1 en el marcador, podía parecer que ambos equipos, pues, firmaban un empate, porque teniendo en cuenta también que suelen ser, conjuntos, pues, que no tienden a atacar mucho, sino que son más de perfil defensivo, pues con un 1-1 podían firmar eso, un empate, un reparto de puntos que además se quedaban tal cual estaban, pero todo lo contrario. O sea, en el tramo final vimos que los dos fueron a hacer daño al rival, a buscar llevarse los 3 puntos, que finalmente se quedó en ese 1-1, pero lo sorprendente fue eso, ¿no? Que no fue un partido de, venga, pactamos la tregua, no, un pacto de no agresión, ¿no?, el uno al otro, sino que hasta el último minuto se vio que había posibilidades, pues, de que el partido se acabase decantando para uno o para otro. Completamente, sí, sí. Vimos, es verdad que hubo un tramo a partir del 1-1 que sí que fue un poco más de, venga, aquí lo dejamos, pero luego al final se pusieron un poco más a las filas y bueno, pudieron llevarse el partido con claridad de los. El 11 de Badalona con Canales en portería, defensa de Cristina Cubo y Berta Pudas en el centro de la zaga, carriles para Barclays, primer debut como titular en la Liga F y Cipino en el lado derecho, centro del campo, Majarín como pivote, con Ana González y María Parto un poco adelantada, izquierda Bani, derecha Ana Yulbe y en punta la ex del Español Lice Chamorro. Un 11 que, bueno, nos van a ver evidentemente lo de la Majarín, jugando de pivote, que tampoco realmente lo hace, de hecho, bueno, lo ha hecho con el Atlético de Madrid en varias ocasiones, incluso una final de Copa de la Reina que gana el equipo cultural, jugó ahí Majarín, pero bueno, es verdad que en el Badalona, más habitualmente de central o de la izquierda como mucho, pero ya el juego de pivote no lo hizo mal, pero era un poco también esa sensación de que el Badalona quería tener una jugadora más en el centro del campo para controlar defensivamente el partido. Sí, o sea, en alguna ocasión, bueno, lo venimos comentando con bastante frecuencia, que esas rotaciones, sobre todo en el eje de la zaga, que se veía pues que las tres jugadoras que suelen estar allí son Berta Pulladas, Cristina Cubedo y Sonia Majarín, que hay veces pues que están dos y otra que se queda en el banquillo, otras que incluso sí están las tres, y en esta ocasión fue esto último, lo único que con Majarín en una posición un poquito más adelantada, yo creo que de las tres es la que más puede aportar en cuanto a la creación de juego y salida de balón, entonces pues Mar Ballester pues optó por colocarla en esa situación que sí es cierto que no es novedoso, pero llama un poco la atención también y no lo hizo mal del todo, o sea, en una posición pues que no es la suya natural, pero rindió a un nivel aceptable, creo yo. Y en el Español, en portería Romy Salvador, defensa de 4 con Simona Botero y la Guerra en el centro de la zaga, carriles para Caracas en el derecho, izquierdo para Lucía Vallejo, centro del campo, Ana Torrada, Ainhoa Campo, Laura Martínez, Enamorada de los costados, y arriba Felicia Brown y Paola Arana. Novedades sobre todo las vueltas de Caracas y de Romy Salvador, que nos vino en la última jornada, y por lo demás, pues el 11 tipo de San Puerto que ha encontrado esa alineación más habitual y que ayer pues otra vez formó ese 4-4-2 con opciones sobre todo arriba de doble punta con Arana y con Brown. Sí, o sea, optó por dos delanteras para intentar buscar generar más peligro ante un Badalona que
ya conocemos que es un equipo bastante defensivo. También importante las llegadas de Ona Baradat, también por ese costado diestro. El regreso de Daniela Caracas, que sí que llevaba varias jornadas sin formar parte del 11. Y destacar quizás también el partido de Simona, que vimos que en algunos momentos podía tener como algunas molestias, o por lo menos se vio en la primera parte que sí que había ocasiones en las que parecía que se tocaba la pierna, creo que era, Ujú. pero que finalmente sí que terminó el partido. Entonces importante eso, que Sara Monforte pues, pudiese contar con ella durante todo el encuentro y no tuviese que realizar cambios debido a lesiones. Sí, el partido, pues bueno, realmente empezó mejor. Creo que el Badalona metió un poquito más de intensidad al principio, que duró poco, fue un par de llegadas al principio, pero no fue mucho más. Y a partir de ahí, pues un Español muy bien plantado, al contraataque, buscando constantemente a Ainhoa Campo. Que es verdad que ayer, para mí, estuvo un poco fallona, sobre todo en algunos pases al contraataque, que a la hora de decidir igual tardó mucho en tomar la decisión y luego también algunos pases que dio o que intentó dar al espacio, pues se lo tapó la defensa de Badalona y evitó el contraataque del Español, que evidentemente pues tenía claro lo que tenía que hacer. La pelota de Badalona, que es un equipo que buscó constantemente en la Juve, sus recortes en la banda derecha sobre Lucía Vallejos, el vuelo que se igualó mucho realmente. Lucía Vallejo le hizo mucha competencia a la jugadora catalana, ex del Español, y el partido por ahí se igualó bastante. Y de hecho es que la primera parte fue una primera parte de duelos, de luchas, de imprecisiones, de ambos equipos intensos, pero sin nada en exceso. De hecho, la primera parte se podía resumir un poco con la sensación de, bueno, pues aquí no ha pasado nada realmente, porque ambos equipos dejaron las cosas como estaban, no hubo tampoco errores que comentar, no hubo tampoco claras ocasiones de peligro, pero justo en el descanso, cuando parecía que esto acababa con 0-1, pero no, con 0-0, llegó el tanto del conjunto de Badalona en el minuto 42, córner desde el lado izquierdo, balón que se queda ahí un poco dentro del área, que nadie despeja, y aprovecha Itsipinios con un recurso de tacón buenísimo para marcar el primer gol de la temporada y hacer ese 1-0 en el 42 con el que llegamos al descanso después de que no pudiera pasar mucho más, porque ese tanto fue lo que decantó un poco a la balanza. En cuanto a tiros, 5 de Badalona, 3 del Español, a portería 3 de Badalona, 0 del Español. Es verdad que los tiros de Badalona, aparte de ese Itsipinios, que evidentemente es gol, en otras ocasiones son un poco tibios a probar a Salvador, que estuvo bien todo el partido. Sí, o sea, el Badalona, pues bueno, lo intentaba. Yo creo que lo importante muchas veces también es definir, ¿no? O sea, es buscar portería. En ese caso tampoco lo hicieron con mucho éxito y el gol pues acabó llegando en una jugada a balón parado que vimos que era, yo creo que muy buscado esa jugada, ¿no? O sea, porque a lo largo de la primera parte en los corners se veía perfectamente cómo Insi Penillo se colocaba ahí delante, no sé si exactamente para cazar ese tipo de balones sueltos o si simplemente pues para molestar a la portera y a una defensora, pero el caso es que la jugada le salió muy bien, acabó cazando el balón pues en el área pequeña, de espaldas, o sea, que acaba con un recurso que, como decías, en un tacón muy bueno. Y a mí me recuerda un poco, no sé si en el fútbol 11 se hará, pero en el fútbol sala es frecuente también este tipo de entrenamientos para las porteras en el que tienes a una rival tapándote la visión, a una rival o incluso a tu propia Sí. defensora tapándote la visión y yo creo que la jugada fue muy similar, ¿no? O sea, se ve perfectamente Mm. también como Romy Salvador intenta encontrarse un hueco para ver dónde está el balón, pero nada, entre Itzi y la defensora, que ahora mismo no caigo en quién era la que estaba en la marca en ese momento, Diría que Julia Guerra, pues pero le no recuerdo bien. impedían. Es que no caigo ahora mismo, pero le impedían ver el balón y Sí. entonces era imposible, además teniendo en cuenta el recurso que saca la lateral para poner el 1-0. Sí, lo único que igual, bueno, es un poco ventajista igual decirlo, pero creo que podía haber intentado encimarla un poquito más, estar un poquito más atenta a ese tipo de remate, pero bueno, es verdad que es muy complicado porque está tapada y le deja sin visión su compañero y también la propia de Chipinillos para hacer ese 1-0. En la segunda parte, pues bueno, primera parte, como decía, el Badalona quizá un poquito mejor, en la segunda parte claramente el español fue superior, hubo un cambio en el descanso, se marchó Caracas, entró Cristina Baudet, un cambio ofensivo, porque al final cambias una jugadora defensiva como es Caracas, aunque también hizo un trabajo ofensivo en la primera parte importante, por una jugadora del centro del campo talentosa como el Baudet, que volvía ante su ex equipo, ante el Badalona Women. Y en la segunda parte,
Pues bueno, empezó el partido con un posible penalti que pidió por mano el Badalona, que en mi opinión no existió. Y el partido continuó un poco en esa dinámica en la que el Español dominó, el Español tuvo más la pelota, no ocasiones clarísimas porque el Badalona defensivamente se mantuvo muy bien, pero sí que vimos que entró mucho más en juego Brown, la futbolista ex del Valencia, que es una futbolista que ya conocemos, que no es muy goleadora, pero que trabaja, que corre, que lucha y que sobre todo pone en problemas a las centrales de las rivales. Y ayer pues entró mucho más en juego, provocó mucho más a los defensores del Badalona, defensivamente hizo sufrir mucho al conjunto catalán y una de esas acciones en las que tanto trabajó, en la que tanto destacó, acabó asistiendo a una Baradat que otra vez más volvió a ver puerta, una jugadora que tiene una capacidad defensiva muy buena, sobre todo en ese talento que tiene dentro del área para definir. Es una futbolista que define muy bien, que falla pocas ocasiones así y que así empató el partido para hacer ese 1-1 en el minuto 64 de partido. El tanto que se revisó si había fuera de juego o no, en mi opinión no lo había, creo que estaba habilitada la futbolista ex del Barça y por lo tanto el gol que subió el marcador para significar ese empate. El gol creo que mejoró al Español, porque si ya estaban con el 1-0 buscando el empate, con el 1-1 pues mucho más y evidentemente con más energía y con más ganas de llevarse la victoria. Y es verdad que ocasiones clarísimas tampoco hubo, pero sí se vio a un español para mí que sigue buscándolo, que sigue centrando al área, buscando las ocasiones. Hay a campo con alguna ocasión también que pudo rematar. Recuerdo un remate también de cabeza de Baradat que se quedó un poquito picado, no salió muy fuerte para que tapara cómodamente Canales. Y el partido, la verdad es que en ese punto el español le puso un poquito más de intensidad y estuvo más cerca quizá del 1-2, pero los cambios del balón le dieron un poquito más de energía. La entrada de Jan Koska, luego vino Uribe y también de Pablo Sánchez le dieron un poquito más de intensidad al equipo local. Y pues vimos un tramo final en el que primero la tuvo el español en una ocasión, en un córner directamente, una jugada, un contraataque rapidísimo del equipo Perico, acciones muy buenas, el pase de Ainhoa Campo para Naima García, el pase buenísimo de Naima García al espacio para Baudet y la definición de Baudet que se le va por un pelo fuera, lo que podría haber sido el 1-2 y ya al final del partido una doble ocasión para el Badalona de Lice Chamorro que se encuentra en dos ocasiones con Romy Salvador con doble parada tremenda de la francesa para evitar ese 2-1 del equipo de Marc Ayestar que sigue sin ganar después de mucho tiempo, que no consigue levantar el vuelo el equipo catalán y que, bueno, pues un empate a uno que yo creo que es justo, la estadística al final, más tiros de Badalona y más a puerta también, pero la mayoría de ellos creo que son ocasiones más o menos parables, pero al final pues empate a uno para un Badalona que sigue, como digo, sin ganar, después de unas jornadas que no lo hace, y el Español otra jornada más sin perder, para el Salamanca Forte que se sienta un poco en la zona media de la tabla con 13 puntitos. Sí, o sea, un empate que al final deja las cosas pues un poco como estaban. O sea, es cierto que los dos han superado al Granada, que se queda con 13 puntos, igual que Sí, ellos dos, pero con la bueno, en Brace cuanto peor. al... ¿Eh? Con la Brace peor. Ah, eso es, sí, sí, sí. O sea, entonces, bueno, un 1-1 que yo creo que positivo para los dos, pero que a la vez, visto el tramo final, sí que podían haber, o sea, podían haber sacado algo mejor, ¿no? O sea, el objetivo estaba claro que en el tramo final, que fue eso, ir a por los 3 puntos, pero que bueno, con un reparto tampoco creo que se hayan quedado disconformes ni el Badalona ni el Español, porque al final se quedan un poco como estaban, no han superado ninguno, no se han superado mutuamente, entonces se quedan así en reparto de puntos y a la siguiente jornada. Sí, 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 realmente es un poco la sensación que deja este partido con un empate entre ambos equipos. Quizá lo buscó más el Badalona al principio, más el Español en la segunda parte y al final pues ambos equipos pudieron llevarse la victoria. En cualquier caso, pues bueno, punto para ambos. Creo que más para el Español que para Badalona, que como digo sigue en esa mala racha. Desde el cambio de entrenador no acaban de dar su mejor versión y bueno, pues otro partido que se les escapa sin sumar los 3 puntos. Y acabamos la jornada del sábado con el último partido y con un partido bonito, igualado y que también tuvo mucha polémica con el FVS, ese Madrid Club Femenino 1, Dux Logroño 0, el Madrid que vuelve a ganar en casa después de unas jornadas sin hacerlo y un Dux Logroño que se vuelve a quedar con las manos y con la boca y con todo con sensaciones malas de que pelearon, de que estuvieron ahí, pudieron llevarse la victoria incluso y que se van una vez más con las manos vacías
el equipo riojano en un partido que, bueno, tuvo de todo. Empezó mejor el Dux, luego el Madrid reaccionó y ese muro del equipo riojano que al final se derribó con un penalti un poco riguroso, pero que pudo existir, que transformó a Mónica Gimán para llevarse la victoria una vez más para las suyas. Sí, o sea, no nos cansamos de decirlo, que el Dux ahora mismo va penúltimo, pero es que está compitiendo en todos y cada uno de los partidos, en casi todos, vamos. O sea, ayer contra el Madrid se vio que se llevan una derrota, pero igual que se podían haber llevado un empate o incluso una victoria. O sea, ocasiones tuvieron, generaron un buen juego, defensivamente estuvieron impecables, más allá de la única pega puede ser ese penalti, que como decías fue un poco riguroso, si lo pita bien, si no lo pita pues también bien. Entonces, ahí se da un poco las sensaciones de eso, de irse con las manos vacías, como comentabas, ¿no? De un partido en el que, por sensaciones y por juego planteado, no lo hicieron mal, o sea, quizá merecieron más, pero bueno, enfrente también es cierto que tienes a un Madrid Club de Fútbol Femenino, pues que quería la victoria, querían reencontrarse con un buen resultado en casa y bueno, finalmente sí que lo consiguieron a través de un penalti y que bueno, también sobre todo en la segunda parte quizás sí que se volcaron más arriba, pues precisamente para eso, para buscar que en algún momento llegase ese gol que les diese la victoria. Sí, 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 un poco lo que buscó el Madrid y quizá lo pudo merecer, pero bueno, otra vez más un resultado injusto para el Dux. El 11 del Madrid, el equipo local, que salió con ese sistema otra vez de 4 en defensa, en portería con Paola Ulloa, dentro de la zaga para Mónica Gimman y Villafañe, carril izquierdo, Alba Ruiz, derecho para Nuria Mendoza, centro del campo, Ángela Sosa, Esther Laborde y Antons Dottir, con Melgar de banda derecha un poquito arriba, Alegra Polla de extremo en la izquierda y como referencia ofensiva Malú Marceto. Sorprendente esto, porque al final jugar sin 9 no es creo lo más habitual, sobre todo cuando tienes a Naundes, que no es una pedazo de 9 lo que tiene el Madrid, pero por lo demás, pues bueno, mantiene ese sistema de 4-4-2, que ayer quizá no funcionó tan bien como ante la Lama. No, no. Ayer se vio también, yo creo que el terreno de juego pudo influir bastante, o sea, se vieron bastantes resbalones, sobre todo en la primera parte, que las llegadas de Alegra, creo que fue sobre todo, hubo un par de ocasiones en las que no llegaron a nada precisamente por caídas sin tocar rival, sin que hubiese ningún tipo de problemática más allá de pues el frío, el estado del terreno de juego. Entonces, no se vio el mejor Madrid, creo yo, sobre todo en esos primeros 45 minutos. Y en cuanto al sistema, claro, o sea, parece que es una defensa de cuatro, pero con Melgar quizás más de carrilera, o sea, Mm. en ocasiones parecía cuatro, en otras parecía de cinco con Melgar de carrilera y la defensa de tres a la que nos tiene acostumbrado el Madrid con Mendoza, Mónica y Villafañe. Pero bueno, o sea, sí, lo más llamativo desde luego es que no contase con una delantera centro como tal, porque Marcetos sí es cierto que lo estamos viendo a lo largo de esta temporada en posiciones muy adelantadas, pero la de 9 pura, la de referencia en ataque, no es la suya natural, que no lo hizo mal, pero se le vio también más cómodo en la segunda parte cuando entró Nautnes y pudo retrasar un poquito su posición y ayudar sobre todo en la creación de juego. Y en el equipo riojano, el Dux Logroño formaba con este 4-4-2, que también había un defensa de 5 en portería con Chelsea, defensa con Marta Masferrer y Rebeca Corta da Silva en el centro de la zaga, carril izquierdo para Guía Castro, con Leiner también un poco por ahí, y Colomina en el derecho, dentro del campo para Ximena Velazco, Justina Morcillo e Isina, que volvía al 11 después de unas semanas fuera, Pablo Partido en la banda derecha, y en punta Mia Asenjo, la dominicana. Bueno, mantiene más o menos la base de las últimas jornadas. Es verdad que me sorprendió, por ejemplo, no ver a Falfán, que es una jugadora que me está gustando mucho en este inicio de temporada. Pero bueno, apuesta por Isina de vuelta, Simena Brazcón dentro del campo con Justina Morcillo. eh, y sobre todo la vuelta de Rebeca en el centro de la zaga, que la semana pasada fue baja por sanción. Sí, o sea, pero y que junto a Marta Masferrer ayer formaron un tándem increíble, muy, Mm. muy sólido en esa zaga que le costó muchísimo también superar al Madrid Club de Fútbol Femenino, porque, a ver, yo creo que en general todo el equipo, todo el Dux se solidarizó y estuvo trabajando bastante en las tareas defensivas, pero sobre todo destacan el trabajo de Masferrer y de Rebeca en ese centro de la zaga para cortar cada uno
de los centros del Madrid, que vimos que pocos no fueron precisamente, pero estuvieron muy bien para intentar mantener al Dux dentro del partido con esa portería embatida todo lo posible. Pues sí, así fue un poquito el esquema que dimos por parte del Dux y el partido empezó mucho mejor. El equipo riojano tuvo ocasiones ya desde el minuto 3 porque se provocó un penalti dentro del área por mano de Sandra Villafañe en una acción con Isina, taconazo de la jugadora asturiana, toca en la mano de Villafañe. La jugada es muy clara, pero sobre todo lo que más me deja así es que ni se revisó, ni tampoco hubo intención por parte del Madrid, ni de protestarlo siquiera. Penalti claro para el Dux Logroño, lo lanza Isina y tiene la malísima fortuna de que el balón le golpea en el larguero, bota entre dentro y fuera de la línea y no acaba entrando. Y claro, luego se pide revisión para verle esa jugada y no se ve claro. En mi opinión, creo que el balón puede entrar, pero no se ve claro y aquí pues evidentemente entramos en lo de siempre. El FPS sirve cuando se ven las cosas, pero en este tipo de acciones, si no hay una cámara trasera o no hay una cámara lateral que permita ver si el balón entra claramente en la portería, pues es muy complicado verlo por las tomas que había. En mi opinión, puede entrar, pero es verdad que tampoco se puede asegurar. Y el árbitro Marta Gota de Aza, pues ayer tuvo clarísimo las cosas. Si no se ve, Sí. no se pita. Y tampoco estamos revisando los 4 minutos, sino 2 veces. Si no se ve, no se pita. Y se acaba el tema. Eh, bueno, pues no hay gol. El Luis Logroño seguía con ese 0-0. Y seguimos y en esa sensación de, bueno, la herramienta funciona en parte, pero hay muchas cosas que la herramienta no puede tapar. Y esto no solo también del FBS, esto también, por ejemplo, la herramienta del ojo de halcón, con el árbitro, árbitra con ese reloj que pudiera vibrar si el balón entra, sería una opción para que este tipo de soluciones de jugadores se puedan solucionar, pero en cualquier caso, pues ayer no le benefició al Dux en esa jugada y después al Madrid en un remate de Mónica Jimán de cabeza en un córner, el balón. Aquí creo que es más complicado que entre porque reacciona muy pronto Chelsea y evita que el balón entre y yo creo que no llega a entrar, al menos por la proyección que creo que hay que hacer perpendicular del balón en el momento que lo toca Chelsea, creo que está en la línea o fuera y también pues lo ve rápidamente la árbitra, no determina que el balón entre, con lo cual pues se mantiene la decisión del 0-0 y aquí dos equipos perjudicados, uno con un penalti que puede entrar, otro con un remate de cabeza que puede entrar, que no lo hace, y 0-0 porque no se ve. Sí, o sea, se agradece un poco lo que comentabas, ¿no? Esa claridad de la árbitra en si no se ve, no vamos a estar 10 minutos revisando la jugada, mirando ángulos, para que al final se quede exactamente lo mismo, porque las condiciones son las que son, los planos son los que son, y no puedes tampoco determinar si entra o no entra. El penalti, pues puedes opinar que sí, que traspasa esa línea de gol, que no. Es muy difícil de ver, lo que está claro, y igual pasa también en ese remate de Mónica de cabeza. Lo que está claro es que, a ver, el FVS está aportando mucho, eso es innegable, pero que sí que faltan todavía algunos detalles por pulir, como es el caso de estos planos, que se comprende pues que si tienes 3, 4 cámaras, los planos que vas a tener son los que son. O sea, no puedes tener más, no puedes inventarte un ángulo en el que no tienes una cámara. Otras opciones, como lo que comentabas, y creo que lo comentaba también el narrador del partido, eran esas pulseras que vibraban, ese sistema en el Que que tampoco la hay la un chip masculina, dentro del balón. también hay que decirlo. No, sí, sí, o sea, sí son cosas que hay en diferentes sistemas, hay en varias ligas, pero que ninguna termina de tener absolutamente todos, pero porque lo decimos, también es un poco lo bonito del fútbol, que pueda haber errores, lo hace más o menos justo, sí, pero bueno, o sea, son partes del juego que en este caso, pues lo positivo, digamos, más o menos, para sacando una lectura positiva dentro de todo lo malo, es que ayer perjudicó a los dos equipos, o sea, porque la primera jugada, en la del penalti, perjudicó al Dux, y en la segunda, en la del remate de cabeza de Mónica, perjudicó al Madrid. Entonces, pues por esa parte reparto un poco de justicia por parte del FVS, que no terminó de funcionar, no ayudó demasiado, pero bueno, por lo menos no decantó el partido, creo yo.
Sí. A ver, y creo que estamos un poquito de acuerdo que el arbitraje ayer en ese sentido no decantó porque ambos equipos fueron perjudicados y al mismo tiempo también beneficiados Sí. por goles o por acciones que no se pitaron en su contra y tampoco a su favor. Al menos en cuanto al FPS. Luego es verdad que hay una jugada al final que ahí sí que hay un equipo que se puede sentir más perjudicado, que es el penalti, pero luego lo vamos a comentar. La primera parte, pese a ese tema que al final tampoco carta el juego, porque como he comentado, se tardó muy poco en revisar ambas jugadas, el partido por parte del Madrid es un partido muy poco fluido, muy poco cómodo, entró poco en juego Ángela Sosa y lo único que vimos un poco fue Melgar en el lado derecho, sus internadas, su regate, su desborde, pero vimos un Madrid que realmente no jugó bien la primera parte, entró poquito en juego, tuvo alguna llegada, alguna ocasión. Es verdad que fue de menos a más, pero de muy menos a un poquito. Tampoco vamos a decir que el Madrid la primera parte acabará dominando. A un Logroño que tuvo cosas muy claras, defensivamente muy sólidas y al contraataque con Paula Partido, con Asenjo, con Isina. Y la primera parte que acabó con 0-0. Un poco el Madrid sí que se le veía cada vez un poco más dominador, pero sin llegar a imponer claramente su ley y un Logroño que se mantuvo muy bien, muy sólido en la primera parte, manteniéndose 0-0 después del primer tiempo, como digo, en cuanto a estadísticas, 7 tiros de las locales, 5 de las visitantes, a portería 3 de las locales, ninguno de las riojanas, pero el Madrid, los tiros que tuvo a puerta, pues la mayoría de ellos fueron parables fácilmente por parte de Chelsea, que tuvo un buen partido otra vez la jugadora inglesa en el día de ayer, y que, bueno, pues es verdad que el partido poco a poco fue para el lado del Madrid, pero no llegó al punto, al menos en la primera parte, de que viéramos muy superior al equipo local. No, no, o sea, la primera parte principalmente fue bastante igualada. Yo creo que principio de dominio del Dux, sobre todo pues se vio reflejado en ese penalti también, ¿no? Que generaron peligro pues a través de sobre todo Isina. Recuerdo que en los primeros 10 minutos creo que es la que provoca ese penalti y después un centro, creo que fue, no sé si en un córner o en una falta lateral que de nuevo volvió a demostrar el guante que tiene en el pie a la hora de poner centros, que finalmente no acabó rematando ninguna de sus compañeras, pero bueno, el Dux demostró pues, que genera, que puede tener muchísimo peligro, muchísima pólvora en ataque, pero que otra jornada más se quedaba sin anotar, tanto en la primera parte como en la segunda parte. Son problemas pues, que yo creo que también te acaban pasando factura por muy bien que juegues, por mucho peligro que generes, el fútbol va de marcar y entonces, o sea, ahí yo creo que el Dux tiene que dar un pasito más si quiere mantener la categoría también. Sí, pero estuvieron donde tenían que estar en cuanto a sensaciones Eso. de no bajar en ningún momento el nivel, de defender muy fuerte, de despejar todo, de aguantar, de resistir, pero es verdad que al final pues, se les escapa otra vez en los puntos. En la segunda parte, que verá que la segunda parte sí que fue el Madrid más superior, tuvo más el balón, más bien jugó Ángela Sosa también en el centro del campo, Alegra Polda también generó mucho más por banda izquierda, y sí que vimos un poco más de incisión por parte del Madrid, en centros laterales buscando la portería rival, pero es que siempre aparecía o Rebeca, o Marta Masferrer, o Colomina, también por supuesto Ximena Velazco, también por supuesto Leiner. Es que realmente defensivamente el equipo riojano es que estuvo fantástico todo el partido y el Madrid centró mucho, como he comentado antes, el dato, lo tengo por aquí. En total son 34 centros, remataron solo 8 de ellos, un 24% de acierto en cuanto a centros rematados por parte de las locales, pero es que realmente mi sensación de todo el partido fue que el Madrid en la segunda parte sí que mejoró mucho más, sí que digamos que lo intentó más, pero es verdad que lo intentó un poco forzando el centro, es decir, no eran centros bien puestos muchas veces, sino que era un poco a ver qué pasaba, a ver si ganaba algún balón por arriba Manu Marceto o la Alegra Polyak, o a ver si hay segunda jugada para Sosa por detrás o para alguna futbolista. Y el Dux Logroño es verdad que fue poco a poco sufriendo, pero también tuvo alguna llegada peligrosa. También recuerdo un par de acciones de buenos pases. Recuerdo un remate de Mía Senjo, que es verdad que estaba con poquito espacio, poquito ángulo, que se le marchó fuera lateral de la red, pero ocasiones claras. Y sobre todo en base a carreras de palo partido por banda derecha, Mía Senjo arriba como referencia, pases de Isina al espacio, pero no tuvo fortuna el Dux Logroño para poder adelantarse en el marcador y bueno, se convirtió un poco en un monólogo del Madrid en busca de ese gol, en busca de esa ocasión que le diera la victoria y finalmente llegó en forma de un penalti
en un agarrón de Laura Martínez, que había justo entrado anteriormente, sobre Naunes, que habían estado anteriormente en el partido, que es una jugada que se puede pitar, porque agarrón existe. Yo creo que se equivoca Laura Martínez, porque ahí simplemente con cuerpear le valía, porque Naunes tampoco estaba para rematar ni en una jugada peligrosa, pero le agarra y ese contacto con los brazos lo sale en Yo la creo, colegiada y lo acaba pitando como penalti después de ver también la revisión del FBS que lo confirma. yo creo que más que el agarrón lo que se pita es un Sí, posible también, es pisotón verdad. en la Cierto. pierna izquierda, creo, en el Sí, pie izquierdo de Nautnes, que es cierto pues que también en cuanto pues le debió hacer daño porque eso quieras que no, cuando te dan con los tacos, creo que fue por detrás, pues le pudo hacer daño, entonces ella también en cuanto nota el contacto cae al suelo y entonces ahí ciertamente cualquier caída, cualquier contacto dentro del área puede ser penalti. O sea, la colegiada lo revisó y bueno, desde el principio lo vio y después ya sí que lo revisó y pues confirmó lo que ya había visto con anterioridad, que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, que si lo pita está bien, si no lo pita también está bien, porque no es tampoco un contacto excesivamente fuerte, pero existir existe. Entonces es lo que venimos comentando muchas jornadas, que cuando hay un mínimo contacto, sobre todo dentro del área, pues se puede pitar. Hay que evitarlos en todo momento y bueno, ayer le salió caro pues un error puntual a un Dux que estuvo muy, muy, muy activo, muy competitivo en todo el partido, pero bueno, el Madrid también es cierto que sobre todo en esa segunda parte se había notado una mejora notable y bueno, pues finalmente se llevó ese premio y esos 3 puntos de nuevo en casa tras 2 partidos los que se le resistían en el Fernando Torres. sí, ese es un poco lo que buscaba ayer el Madrid y lo pudo conseguir. Es verdad lo que comentabas, que hay ese agarrón que también creo que es evidente. Quizá no es lo que hace caer a la jugadora del Madrid, pero luego es verdad que sí que hay ese contacto con el pie, sí que hay ese pisotón. Una pena, porque al final está el partido ya prácticamente consumido, no queda mucho más y ahí se equivoca Laura Martínez con esa acción que le cuesta a su equipo un punto merecido, porque yo creo que al final en el cómputo global del partido, ese esfuerzo físico que hicieron todo el partido, sus despejes constantes, ese trabajo atrás de despejar, de aguantar, de resistir, pues no tuvo premio con este gol de Mónica Hillman, que lo tira muy bien el penalti, lo adivina Chelsea, pero va tan fuerte y colocado como siempre Mónica Hillman. Es una lanzadora de penalti muy buena, marca ese definitivo 1-0 que no dio tiempo a nada más, porque ya fue pitar el penalti y bueno, hubo un par de acciones de falta laterales del Dux Logroño, pero no hubo ninguna ocasión más para que el partido pudiera volver a tener cambio en el marcador y se acaba con este 1-0, que es verdad que la estadística de la segunda parte pues fue de 13 tiros por 4 del Madrid, a portería 4-1 de las locales, que fueron mejores en el cómputo igual del partido, bueno, intentaron mucho más, fueron de menos a más. Y bueno, es verdad que si miramos un poco eso, pues mereció la victoria, pero el Dux Logroño creo que no encontró premio a su esfuerzo todo el partido, que fue tremendo. Marc Ferrer hizo un trabajo fantástico, Rebeca también Chelsea. Defensivamente estuvieron muy, muy sólidas y ofensivamente, pues no estuvieron efectivas, pero sí que generaron alguna que otra oportunidad, pero al final pues, no tuvieron éxito y se acabaron marchando con una derrota muy dura para ellas, porque bueno, pues es un partido que estaba prácticamente ahí y que en el 90 se les escapa con ese penalti que les mantiene en esa 15ª posición en descenso con 5 puntos, aún no han ganado lo que va de temporada y a 4 puntos tiene la salvación que de momento marca la Lama que tiene que jugar en esta jornada contra la Real Sociedad y por parte del Madrid se queda en esta posición con 20 puntos empatado con el Sevilla y con el Costa de Tenerife que aún tiene que jugar su partido contra el Atlético de Madrid a 4 puntos de la Champions y eso sí también con un margen sobre el resto de rivales que por ejemplo es el Español de octavo con 13 puntos, hay una diferencia de 7 puntos que son más de 2 partidos. Sí, o sea, a día de hoy el Madrid yo creo que está, bueno, es un hecho que está en la parte media alta de la tabla, o sea, empatado pues con rivales que sí es cierto que justamente su rival más directo es el Tenerife, con Mm. el que perdió hace un par de jornadas precisamente en casa, pero bueno, o sea, ya el Madrid parece que se ha desquitado de esas 2 derrotas ante Granada y Tenerife, entonces, y se ha reencontrado pues en esa buena dinámica a la que nos tenían acostumbrados y el Dux, que es que sigue la línea, o sea, es que es un poco, yo creo que también lo que
decíamos del Athletic, ¿no? Tarde o temprano llegará la victoria, o sea, sobre todo porque es que está Sí, es verdad que demostrando tienen menos opciones que el un... Atlético ofensivamente, sobre todo, y el talento es menor. Pero sí, yo estoy Sí, convencido de que eso. alguna vez llegará. Lo que pasa es que el día que llegue igual ya es muy tarde. No, sí, sí, claro. O sea, a ver, el Athletic hemos visto que en cuestión de 3 partidos han rescatado Sí, muchos puntos y ya han escalado. Es cierto que el Athletic, en cuanto a calidad de jugadoras de plantilla, es mejor que el Dux, obviamente, pero bueno, o sea, me refiero sobre todo a moralmente. Yo creo que en cuanto sumen de 3, el Dux, ahí ya tendrán pues un impulso extra de quitarse ese peso sí, que el que se ha quitado ya también el conjunto de Bilbao. Y entonces, pues ahí ya jugarán más cómodas sin esa presión, porque claro, recordemos que es un equipo que acaba de ascender, que es su primer año después de los que pasó ya en su momento en Liga F. Entonces, quizás ese poder quitarse esa presión les puede venir muy, muy bien, porque es que sí, el juego lo tienen claro, el sistema, cómo competir, y lo que les falta es ya terminar de matizar, de perfilar algunos detalles y sobre todo pues el gol, que bueno, se le que lo más resiste un poquito complicado y eso es lo que más necesita. es Sí, que creo que desde el parón no ha marcado. Es que 0-0 contra el Athletic, 0-5 contra el Atlético de Madrid, 1-0 el Sevilla y 1-0 el Madrid. Es que al final no han marcado en este mes de noviembre y claro, puedes puntuar como fue ante el Athletic sin marcar, pero es muy complicado y posible ganar, evidentemente, sin marcar gol. Y esto es lo que le claro. falta a este equipo, que al final empezó la temporada jugando bien, no han perdido en ningún momento las buenas sensaciones de juego, pero los puntos no llegan y bueno, pues ahí están en esa 15ª posición. Aún no están hundidas porque la Lama está a 4 puntos y creo que seguirá ahí, aunque veremos cómo acaba la jornada, pero desde luego pues se le complica la cosa si no consigue pronto levantar la vista, sobre todo sumar una victoria, que es lo que hace falta al equipo para acabar de generar un poquito más, porque están jugando bien, compiten bien, pero Sí. en el fútbol si no puntúas no vale de nada lo demás que hagas, más allá evidentemente de cómo te vayas tú en cuanto a sensaciones, la imagen que das. Pero bueno, por parte del Dux Logroño eso, ya se acaba la jornada del sábado en la Liga F. Hoy volveremos, bueno, hoy volveremos mañana, domingo, lunes, a los partidos que comentaremos de hoy domingo. Es Sociedad Alhama, Cosa Tenerife, Atlético de Madrid, Real Madrid, Eibar y Levante Barça. Lo comentaremos el lunes, ya veremos un poco la hora y tal. Y también me quiero comentar otra cosa, que a partir de este directo y de próximos que hagamos, intentaremos también dar espacio al Mundial de Fútbol Sala que está disputando ahora en Filipinas, primero de la historia, y que España ganó el primer partido ante Tailandia por 5 goles a 2. El segundo será contra Colombia el martes a la 1:30 de la mediodía aquí en España. Y bueno, pues vamos a intentar, por supuesto, darle una cobertura que se merece al fútbol sala en este torneo, que es el primero de la historia y que además, pues bueno, es un mundial y ojalá que podamos acabarlo con una buena alegría y que España pueda al menos pelearlo hasta el final. Veremos si puede o no cumplir con esa expectativa de título que tiene la selección española como actual campeona de Europa. Así que dicho esto, nada más. Fuertes a todo el mundo por estar aquí. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima. Adiós.